Buenas tardes, muchas gracias, Rosana. En primer lugar, felicitarlos por la actividad. En el recuento que se hizo de los paneles, me parece que es bastante completo, empezando por esta discusión teórica de interculturalismo, diálogo de saberes, la discusión entre los enfoques interculturales funcional y crítico, el debate sobre este mestizaje, al cual también hacía referencia Anaí hace un momento, o sea, la interculturalidad étnica, los distintos tipos de mestizajes y no una cuestión homogénea del proceso, ni tampoco necesariamente armoniosa. La ubicación o la discusión de la dimensión de la lengua, más allá de la transmisión de signos, sino como parte fundamental de la cultura, y como aquí también está esa dimensión. Y finalmente el tema de las comunicaciones y una experiencia concreta, ¿no?, de medios de comunicaciones de estas políticas bilingües o interculturales. Y me parece que los resultados que han sido presentados de los talleres han sistematizado, se han apropiado y han recreado propuestas que me parecen sumamente interesantes y sobre las que comentaré brevemente. Entonces, yo creo que felicitarlos doblemente por la concepción y sobre todo por los resultados en términos de lo que ha sido presentado como producto en base a los talleres que se han realizado. Entonces, yo quisiera dar dos o tres comentarios sobre este debate de interculturalidad, interculturalismo funcional y crítico. No se ha mencionado lo del multiculturalismo sajón ni el liberal, entiendo por las limitaciones que tiene, por las políticas focalizadas y de cuota que a veces se incorporan, pero manteniendo, digamos, una diferenciación y no una integración de estos actores. Pero creo que es importante, de cara a las propuestas, digamos, revisar o reseñar un par de aspectos de este interculturalismo funcional que se le critica, ¿no?, haber sido asimilado como parte del discurso oficial de los estados nacionales, que no toma en cuenta necesariamente en las propuestas de diálogo intercultural de este enfoque las relaciones de poder entre pueblos y culturas, que se expresen en simetrías, en la diglosia, la incomunicación, el conflicto, etc., ¿no? Entonces, si es un diálogo descontextualizado, digamos, puede funcionar como un sustituto del reconocimiento de la realidad. Y yo lo que veo es que lo que están haciendo y lo que están es exactamente lo contrario, ¿no? Vivenciar, reconocerse desde la propia experiencia, desde las propias culturas, desde la propia identidad, ¿no? Pero el segundo elemento es que muchas veces también se olvida el otro lado, que es la injusticia distributiva o el contexto socioeconómico o político de poder en el cual se da este problema intercultural, ¿no? Entonces, ese elemento, digamos, es clave porque de alguna manera invisibiliza las condiciones de pobreza de pueblos indígenas, las crecientes asimetrías sociales, los desniveles culturales, etc. Entonces, cuando a veces se menciona esa discriminación que sale en los talleres, no solo es cultural, porque a la base también hay una discriminación social. Cuando se mencionaba beca 18 entre los que pagan y los que no pagan, o el origen de los que participan en esa beca 18 refleja
¿no? Una diferencia de fondo que no solamente es cultural, ¿no? Entonces, en esa medida, claro, algunos podrían plantear desde el interculturalismo crítico, entonces solo cuando se cambien esas situaciones podríamos hacer, pues tampoco, ¿no? Me parece otro extremo. Pero, digamos, se puede avanzar con todas estas políticas de diálogo en medio del conflicto y la asimetría, ¿no? Yo siento que eso es lo que se está haciendo acá, digamos, es muy valioso porque se está partiendo de esa experiencia, de esa visión de distintas culturas, de esa convivencia, no solamente como un ejercicio teórico, sino vivencial, ¿no? Y que lo que señalaban ahí al final, en su último punto, que es el tema de las políticas públicas, que a veces eso está excluido, que eso no está presente, o muy parcialmente, ¿no? O si están aisladas de un conjunto de políticas que deberían abordarse de manera integral para afrontar este problema y esta situación. Entonces, cuando en las propuestas se parte del reconocimiento de la identidad cultural, no solo en las costumbres, la gastronomía, las lenguas, yo quiero rescatar aquí algo que señalaron, para no repetir, suscribo lo que ha hecho Anaí, digamos, para no tomar tampoco tanto tiempo, me parece, coincido plenamente con lo que ha resaltado. El tema de la resistencia, a pesar de la discriminación. Ese tema me parece muy valioso, porque no es constato que hay esta situación, sino que actúo, ¿no es cierto? O sea, me enfrento a la situación de una forma de no aceptarla y buscar transformarla, ¿no? O sea, ese elemento me parece sumamente importante y que solo puede ser implementado a partir de esta interculturalidad como vivencia, que es algo que también sale, ¿no es cierto?, en las conclusiones que ustedes están allí planteando. El segundo tema, que es el de la universidad y el enfoque de interculturalidad. Y acá ustedes han hecho también esa reflexión teórica, ¿no? Lo funcional lo plantean desde lo formal y la crítica de esta hegemonía cultural occidental, de este colonialismo que habría que enfrentar. Entonces, ese elemento no estuvo, por lo menos, no sé si lo han visto en los talleres, pero me parecería importante digamos, incluir también esta otra dimensión que señalé hace un momento, que es el contexto económico, social, cultural en el cual se da este proceso. O sea, no es solo un problema de discriminación cultural, sino que es parte de un paquete de discriminación y exclusión más amplio, ¿no? Ahora, en la parte de las propuestas, ¿no?, que se señalan en todos estos planos, ¿no?, el tema de la imagen institucional, de la gestión, de la coordinación, de la capacitación a docentes, de la investigación, los servicios universitarios interculturales, la traducción y la comunicación, me parece que es bastante completo, o sea, y que recoge lo que dije al comienzo, insumos y propuestas que han sido señaladas, muy bien diseñadas, digamos, desde el taller. Entonces, finalmente, para el concretar los resultados, aquí uno puede encontrar sistemáticamente la demanda de participación, ¿cierto?, estudiantil. Han avanzado también en los roles o funciones que deberían tener estudiantes de distintas áreas de la universidad, que muchas veces las propuestas se quedan en declaraciones genéricas. No es el caso. Aquí se ha avanzado en señalar cómo podría ser la implementación de esta propuesta, el repensar las ciencias desde los saberes locales. Se ponía el ejemplo de la medicina, que es fundamental, o lo que son las patentes que hacen sobre una serie de productos que tienen virtudes medicinales, ¿no? El caso de Sacha Inchi,
la hamaca o el redescubrimiento, entre comillas, de las bondades de granos andinos que lo usan los astronautas y ahora en los consumos en mercados nicho en el mundo desarrollado, pero que eran parte de los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades de sierra y selva. Entonces, esa revalorización cultural, esa revalorización de saberes, sobre todo en países megadiversos como el nuestro, es clave, ¿no es cierto? Y lo que están tratando de plantear en los cambios de currícula, en el enfoque de universidad, es muy importante para avanzar en responder a este tema, las intervenciones desde la etnociencia, etc. Y hay un elemento que también yo creo que vale la pena resaltar, que es en esta gestión, en estos convenios, la movilidad estudiantil, los intercambios. Porque hay otros países andinos, ¿no? Y experiencias, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, sumamente valiosas. Aquí coincidíamos con Anaí en otro foro donde ella ahora ha resaltado algunos de los elementos de la política, pero también las limitaciones que tenían, a veces por falta de recursos, porque no, o por los límites estructurales de la forma del sistema universitario peruano. Pero en nuestros países vecinos andinos han avanzado de una manera importante y significativa. Entonces, este intercambio de experiencias o esta movilidad de docentes, de estudiantes, esta internacionalización va a ser sumamente importante para estos enfoques interculturales inclusivos, ¿no? Y han terminado en la parte de la comunicación, de una transmisión intercultural con actores, ¿no? Entonces yo realmente los felicito, es una propuesta bastante completa, invita a seguirlo trabajando. Solamente diría que en estos elementos de reflexión teórica, volver también a esa discusión teórica para aplicarlo a la práctica como lo han hecho con las propuestas, y ver las posibles limitaciones que habrían, porque claro, hay prácticas o políticas interculturales que se pueden poner, de hecho en la facultad nuestra, en sociales, en antropología, en sociología, hay algunos contenidos, no como está planteado aquí, no tenemos una malla intercultural, tenemos algunos cursos donde hay contenidos interculturales, pero hay otras materias donde no es tan fácil, ¿no? No sé, en las ciencias exactas o en otras, claro, saberes tradicionales pueden entrar en medicina o de conocimientos tradicionales. No necesariamente se puede incluir en todas las dimensiones, y ahí creo que tendríamos que, bueno, creo, tener una cierta flexibilidad de avanzar hasta donde se pueda, ¿no? En este cambio curricular, en esta propuesta, suscribo plenamente esta alternativa de participación que señalan, de diálogo, profesores, estudiantes, las distintas áreas. No siempre es fácil, yo he sido decano y a veces uno, al margen de su voluntad expreso, puede esa estructura jerárquica y hay que tomar decisiones y uno se vuelve un ogro, entonces, y odiado, ¿no es cierto? Eventual, no siempre, pero digamos, cuando se toman decisiones siempre hay gente que está satisfecha y otra que no, pero el asunto es que se trate de avanzar en la mejor forma posible, ¿no? Y en las alternativas, ligarlo a las propuestas de alternativas más globales, ¿no? O sea, cómo se vincula esta propuesta intercultural para la universidad con la educación, porque no es solo la universidad, y he visto en el programa que han hecho ponencias sobre educación básica, está el tema de la educación técnica y otras dimensiones, ¿no? O sea, incluso en las políticas sociales no se toman en cuenta estos elementos y a veces fracasan por eso, ¿no? Y en general en las políticas que permitan tener un país con menos exclusiones, ¿no? Entonces, en esa medida, yo voy a seguir en contacto con Rosana, espero que después de esta intervención continuemos
conversando, y me gustaría mucho que en la elaboración de estas propuestas, y con Anaí también hemos estado conversando, podamos alguna de ellas llevarlas al Parlamento andino, así como fomento, o sea, qué sugerencias de política a nivel andino para propiciar la educación intercultural, por lo menos a nivel superior, o donde podamos elaborar algo, porque hay propuestas y creo que podríamos tratar de avanzar conjuntamente en esa línea. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer los aportes, porque se nota que todos están bastante involucrados y con una gran experiencia además en gestión de estos diplomados de propuestas, educadores en el plano intercultural, y me parecen todas enfoques muy pertinentes, porque en clases, incluso por ejemplo en artes o en música, que se crea una facultad, por ejemplo en la universidad, a veces la gente, los más eximios maestros, no tienen el grado de maestría o doctorado, entonces formalmente, por los requisitos de la ley, no pueden enseñar, no pueden formar parte del personal docente, y con mayor razón en el caso de los sabios, de las comunidades y en las áreas rurales. Entonces, alguna forma de resolver ese tema debe considerarse. A veces formalmente lo dicta un profesor, y estos otros colegas o expertos dan módulos, en fin, pero tendría que haber una salida más estructural, como dice Anaí, o sea, alguna diferenciación para el caso de universidades interculturales, ¿no? Lo segundo, las propuestas que fueron hechas de aterrizar en lo concreto me parecen muy pertinentes, ¿no? O sea, desde los botiquines, desde otras formas que uno vaya incluyendo políticas en la práctica de esta concepción que ha sido discutida. Yo creo que los estudiantes están aterrizando propuestas en actores y en mecanismos que podrían hacer. Yo creo que esa es una línea que habría que profundizar. Y el tema también, por último, de esta educación atomizada que se señalaba, de la necesidad de la capacitación, de la formación del maestro también en la identidad y en planos más integrales, yo coincido plenamente, ¿no? Y hay una dimensión, a veces también se separa, ¿no? Comunidades de selva, comunidades de la sierra, los conocimientos, cuando en el ejemplo que se daba de Jauja y la selva está lo andino amazónico también, ¿no? O sea, digamos, esa identidad o discutir también esas identidades interculturales que se dan en territorios mayores en los que se desarrolla. Entonces, este nexo de interculturalidad y ordenamiento territorial, cuando hay etnias, comunidades que son separadas artificialmente por delimitaciones departamentales o provinciales, cuando en realidad, ¿cierto? Afortunadamente, por ejemplo, el CEPLAN, tuvimos en una reunión con su presidente, había una zona en el centro y en la parte de la selva, una parte era Pasco, la otra parte pertenecía a otra, y sin embargo eran una unidad cultural y que funcionaban como tal, y han reconocido esa dinámica. Pero eso es un hecho aislado, porque no tenemos un ordenamiento territorial que tenemos que discutir de qué manera no solo se dan explotación de ciertos recursos o no, y cuando hay superposición donde hay comunidades de sierra y selva, sino cuál es el ordenamiento que también tome en cuenta esta dimensión cultural, digamos, que es ancestral y que se recrea, ¿no? O sea, que no está congelada en el pasado, sino que no solo han resistido, sino que han recreado, han aportado y han redefinido cosas, ¿no? Y creo que no suficientemente está documentado, estudiado, pero bueno, yo me voy optimista porque lo que he escuchado acá y los enfoques y los aportes de las intervenciones muestra que hay gente que está en esto, que solo se necesitan políticas adecuadas y recursos para seguir avanzando.